de avance de la materia. Vamos a ver. Una pequeña introducción de lo que es la logística de la administración de cadena de suministros. Tengo aquí una herramienta que se llama seleccionar un usuario al azar. Tengo 51 personas menos yo que soy el presentador, 50, tengo 50. Me selecciona la herramienta y dice seleccionar. Y sale el bar. Ahora sí se escucha. Un poco entrecortado, dije, pero sí. Sí, tengo mala señal, aquí te está marcado mi estado de conexión con rojo, eso significa que no, pero veo que mi micrófono está tic-taqueando, se supone que está funcionando, y el video obviamente que sí, que me estoy viendo. Álvaro, ¿qué es para vos la logística? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, te escucho bien. Bueno, ingeniero, para mí la logística es el poder supervisar desde la planificación, desde el diseño, cómo se va a tratar, en este caso, como hablábamos en la anterior clase, la logística industrial, abocarnos a todo lo que viene a ser la producción para poder entregar un producto o un servicio a través de una buena planificación que pueda satisfacer las necesidades del cliente. También nos decía que existían otro tipo de logística, que logística era muy general para esta materia y nos íbamos a abocar. Por ejemplo, había la logística hospitalaria, la logística verde, pero en la materia nos íbamos a enfocar a la logística industrial. Muy bien, excelente. Escucharemos alguna otra opinión más. A ver, seleccionaré un par de personas más. Diego Sume. Ingeniero, no sé si me logra escuchar. Te escucho bien, adelante. ¿Qué es para vos, Diego, la logística? ¿O qué entiendes por logística? La logística yo lo entiendo como la optimización del movimiento el transporte de insumos, materiales o productos. Optimización en cuanto a tiempo. Consiste en eliminar la humedad de la madera. Ya, y vamos a terminar esto con Joana Mamani Coronado. Está por ahí la Joana. Ingeniero, ¿me escucha, perdón? Me escucho muy bien. Joana, ¿qué es para vos la logística? ¿Qué entiendes por logística? Bueno, la logística para mí es todas las operaciones que hacemos para que un producto llegue al consumidor. Ya, súper, excelente. Ahora, ¿por qué preguntaba esto? No, porque a veces muy alegremente utilizamos los términos, ¿no? O sea, no sin ser abogados, utilizamos los términos jurídicos. Esta mañana escuchaba a un diputado hablando de términos de ingeniería, del tema de petróleos, de la industria petrolera. Imagínense que nosotros creo que tendríamos un poco de limitación al hablar es que somos ingenieros de una industria que no dominamos, ¿no? Menos una persona que bueno, es sindicalista y que, bueno,
por azares del destino ha llegado a ser autoridad, entonces comentando sobre esos temas. Pero ¿a qué me voy? A que, por ejemplo, el día domingo, no, el sábado, escuchaba en la radio y decía, no va a haber el partido de Bolívar con Blooming porque ha fallado la logística, ¿no? Entonces, cuando algo sale mal, en la planificación no logramos hacer, entonces hay que echar la culpa a alguien, ¿no? Y le echamos la culpa a la logística. Yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver la logística? Y después sigo escuchando y dice, está el equipo Bolívar, está en la cancha, en el vestuario, está Blooming, los chicos, está el árbitro, están las autoridades, está la televisión, están absolutamente todos, ¿no? Hasta ahí la logística ha cumplido su labor, ¿sí? Que es hacer que las cosas, personas, materiales lleguen, estén donde se necesiten, ¿sí? ¿Por qué no había el partido? Porque había una falla eléctrica, no había suministro eléctrico. Y eso no depende de la logística, eso ya es del plan de mantenimiento, de que tiene que haber, como pide la Confederación, la FIFA, etcétera, un equipo de generación de energía en caso de que exista esto, entonces inmediatamente tiene que entrar a funcionar un equipo de emergencia, etcétera, pero eso ya es pues parte de la planificación del mantenimiento, ya no es pues tema de la logística que va a llevar su transformador, va a llevar aire comprimido, no, llueve, Bolivia, Chile, un rato antes del partido, echan la culpa a la logística. Y tiene que ver la logística con que el césped se haya inundado. La logística ha hecho que se tapen los sumideros, que no hayan hecho la limpieza, mantenimiento de los sumideros, del sistema de desagüe del campo deportivo, etcétera. O sea, a veces utilizamos, y ahora vamos a ver a qué nos referimos con logística, desde un concepto bien sencillito hasta uno complicado, más trabajado, más elaborado, ¿no? Y no voy a decir que la culpa de la logística es la globalización, porque la logística existía muchos, en la década del 50 ya se hablaba de la logística, y antes, en la época de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la primera, se habla de logística y aparece la logística militar, ¿no? Que es la que da origen a este concepto, y después la logística militar, los conceptos, todo lo que se hace, se traslada a la industria, ¿no? Se traslada al comercio internacional, etcétera. Entonces aparece, y la logística aparece como una respuesta, una herramienta a un problema que hasta el día de hoy, bueno, no sé si es problema o solución, para algunos es un problema, para otros es la solución, que es la globalización, ¿no? Y podemos preguntar de nuevo, ¿qué es la globalización? Entonces, no sé si habrá una palabra o una frase o un párrafo que podría describir qué es la globalización. Tal vez entramos a la Real Academia de la Lengua o a alguna otra institución, podamos encontrar una definición, pero los autores estudiosos del tema de economía, de management, etcétera, respecto a la globalización, nos muestran que ha sido producto de una serie de circunstancias, características que se han ido dando, y que finalmente a todo eso se les globalización, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son esas características? Que la oferta ha ido aumentando mucho, y ahí dice que la oferta es más grande. Yo no diría que hoy la oferta es más grande, la oferta es mucho, mucho más grande que la demanda, ¿no? En algunos productos, ¿no? Y ahí podemos recordar que en las épocas van cambiando, ¿no? Estamos pasando esta etapa de la pandemia, donde antes de la pandemia había sobreoferta de muchas cosas, ¿no? La pandemia ha hecho que esto en algunos casos se equilibre, en otros casos exista una sobredemanda, como es el tema de barbijos, material de bioseguridad, etcétera, vacunas y todo lo que hemos visto
y nos ha dejado en una situación de desequilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Hoy vivimos una situación que algunos le han denominado post-pandemia para poder interpretar o para poder establecer una coyuntura que no estamos todavía en un régimen normal en el cual la globalización funcionaba, ¿no? Tenemos alta concurrencia de los mercados hoy son globales, ¿no? Ya hace muchos años, probablemente un par de décadas, hemos entendido las empresas que nuestros mercados de suministros no pueden limitarse a la ciudad, que nuestros mercados de suministros de materiales no pueden quedarse solamente en el departamento o en el país, ¿no? Sino que hoy con toda la tecnología, con todas estas características que conlleva a la globalización, nuestros mercados de materias primas, de materiales en general, es todo el mundo, son mercados globales. Entonces, ya hace muchos años, incluso antes en la década del 60, 70, ya las empresas empiezan a comprar, obviamente, o con mayor fuerza en los últimos años de la China, y nuestros proveedores son el mundo, ¿no? O sea, hoy no consigo algún material, ¿sí? Papel, aluminio, pese que poseemos productores, etcétera. Entonces, buscamos en Latinoamérica, buscamos en Europa, buscamos en la China, etcétera. Entonces, no nos limitamos, no nos conformamos hoy con nuestros mercados cercanos. Hoy todo el mundo es, entonces, de donde sea, hoy traemos de la China, de Japón, de Australia, de Estados Unidos, de Europa, y lo mismo es en las ventas. Entonces, es una característica de la globalización. Sistemas de producción globales, estamos viendo de que hoy ya ha habido los ejemplos en los que nos han mostrado que la China ha logrado ensamblar un hospital en pocos días. Entonces, producción global, cosas prefabricadas para ensamblaje, etcétera. Mayor exigencia de los clientes y eso es justamente, esto se debe a que cada vez los consumidores son más formados, más preparados. No es como antes que, bueno, solo como hay un solo producto, entonces nos centramos a eso, ¿no? Un segundito, por favor. Bueno, sí, gracias. Continuamos. Hay una
interrupción telefónica. Decíamos que los clientes cada vez son más exigentes, ¿no? Y no exigen por exigir, exigen porque se han formado, porque como hay más competencia, no hay oferta, sobre oferta, entonces se tiene el chance de poder escoger, ¿no? Entonces, los consumidores y más las empresas, el momento que van a hacer la selección de un producto, de los materiales en general, entonces hacen una investigación, ¿no? Nosotros vamos a comprar un celular, el papá que va a comprar un celular, papá que no sabe mucho de celulares, de computadoras, entonces va, se informa, pregunta, averigua, etcétera. Entonces, los clientes cada vez son más exigentes porque tienen mayor formación, ¿no? Y obviamente la tecnología hoy nos ayuda mucho, no queremos comprar un producto y antes de cualquier cosa entramos al internet a googlear, a buscar, a ver una, dos, tres opciones del producto, sus características, etcétera, qué opciones más tenemos, etcétera, y como ahí nos sale una lluvia infinita de información, entonces obviamente es el resultado, ¿no? Que tenemos clientes más exigentes. Y eso también va en el sentido de que el ciclo de vida del producto es más corto, cada vez más corto y más corto, ¿no? Vemos especialmente en temas tecnológicos, ¿no? Nos compramos el celular, el último modelo, sí que dura un año, el siguiente año ya sale el nuevo modelo y al nuestro ya ha quedado, no voy a decir obsoleto, pero ya está con un rezago tecnológico. Y si el tiempo va pasando 2, 3, 5 años, obviamente ya no hay repuestos. De seguridad jurídica y que no existen las condiciones para que estos operadores de plataformas y todos los que participan dentro de lo que es el comercio electrónico no tienen las condiciones dadas para operar en Bolivia, entonces eso hace que tampoco haya gran interés y encima somos un mercado de 10 millones de los cuales los formales no son ni el 10%, entonces que no hay mucho
consumidor y gran mercado en Bolivia, pero es también una de las razones por las cuales el comercio electrónico no va creciendo, ¿no? Entonces, no es como Chile, Estados Unidos, otros países en los que a la gente, a los jóvenes tienen tarjetas de crédito, son sociedades de alto consumo. En Bolivia todavía no hay ese criterio, seguimos manejando el efectivo en el bolsillo, preferimos, entonces son temas probablemente culturales que tenemos que ir quemando etapas hasta llegar a ese tipo de pensamiento y sociedades, ¿no? Pero es parte de la globalización, las cosas buenas y malas que nos trae, nos va a seguir trayendo, ¿no? Porque este tema todavía no ha finalizado. Un profesor de Estados Unidos, así como los profesores Porter, Norton, el profesor Norton, Kaplan, varios profesores que han escrito sobre management, sobre economía. En Prahalat igual escribe y dice, la globalización para ellos es vivir en un entorno competitivo cambiante. Entonces, como hay una canción que dice, creo que es de Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, es la verdad, ¿no? En Bolivia venimos desde la década del 90 hablando de crisis económica, aunque ya han sacado esa palabrita de crisis económica, pero en la industria, en el comercio, todavía seguimos hablando de la crisis económica en la que seguimos viviendo. Para el gobierno vivimos en un equipo, en un mundo de bonanza, somos la tercera economía, el próximo año o este año vamos a ser la primera economía, y venimos con el mismo discurso del anterior presidente, que en Ginebra va y dice, el 2020 vamos a ser igual que Suiza, ¿no? Ya hemos pasado el 2020 y no le podemos igualar ni al Perú, ¿no? Entonces, creo que hay de nuestras autoridades una desconexión entre el cerebro y la lengua, pero bueno, será producto de la falta de formación. Pero es evidente, ¿no? Vivimos en un mundo competitivo, cambiante y cada vez con mayor énfasis, ¿no? La liberalización en algunos aspectos, Estados Unidos, por ejemplo, libera muchas cosas, pero otras también les pone muchas restricciones, ¿no? Entonces, muchos productos de la China, otros normalmente vamos a ver en temas de aduanas, le aplicamos un gravamen entre el cerco, que es liberado hasta el 10% de gravamen arancelario. A todos los productos, la China viene y le aplicamos del 10%. En Estados Unidos, productos de la China se le aplican gravámenes hasta del 300% con la finalidad de proteger su economía. Son productos que vienen obviamente con dumping, subvencionados, hacen economías de escala, tienen precios muy bajos y entran a romper mercados, y Estados Unidos cuida eso. Entonces, algunas cosas las va liberando, pero otras cosas las va protegiendo, ¿no? Entonces, ahí es las reglas de juego que también cada uno de los países y en muchos casos las regiones ponen como reglas de juego. Cambios estructurales, ¿sí? En todos los aspectos, en la sociedad, en la economía, en la cultura, exceso de capacidades, y ahí está demostrado. Y pese a que Bolivia no es un país tan grande en estos aspectos, estudios han demostrado que en Bolivia solamente se utiliza 1/3 de la capacidad instalada, ¿no? O sea que tenemos dos tercios de capacidad ociosa. Entonces, a veces es un poco contradictorio cuando vemos en las tesis, vienen y traen ampliación, ¿no? Ampliación, diversificación, ampliación. Y la primera pregunta es, ¿y cuánto de capacidad utilizada tenemos respecto de la instalada, no? Pues respondemos 30%, ahí tiene 60% y no sé para qué estamos ampliando, cuando en el mundo entero tenemos exceso de capacidad. Fusiones y adquisiciones, que desde la década del 80 han sido una de las reglas, ¿no? Alguien diría, los de la izquierda dirían, han sido las recetas del Banco Mundial. Sí, evidentemente pueden ser, pero son las recetas que han dado solución a muchos problemas, las fusiones y adquisiciones,
¿no? Entonces, empresas y empezamos a revisar los números y en Bolivia todavía vemos muy pocos casos, ¿no? Fusión Banco Mercantil con Banco Santa Cruz, adquisiciones, qué sé yo, el Banco BBA ha sido comprado por otro banco, el Banco del Sur, han sido por la norma, han tenido que ser absorbidos por otros, Banco Mercantil, etcétera. Entonces, son las formas que se ha tenido para poder entrar, salir, crecer, etcétera, de los negocios. Entonces es algo normal. Nosotros todavía vemos de estos ejemplos muy pocos, pero si empezamos a revisar revistas de economía, entonces vemos que esto es una práctica cotidiana y a nivel mundial. Entonces, y también una de las razones, hay una teoría que una de las razones del COVID ha sido justamente que los chinos han sacado el COVID para poder adquirir, comprar las empresas de los europeos, de los americanos que están instaladas en China y que son sus dueños y ellos han hecho el plan para que no quieran trabajar en China y vendan sus empresas. Y las que han comprado han sido los chinos. Hoy los chinos son dueños de sus empresas, no como antes de la pandemia, que eran los europeos americanos los dueños de las industrias chinas, ¿no? Preocupaciones, y uno de los temas de esos han sido justamente las preocupaciones medioambientales. Como en Estados Unidos y Europa tienen duras medidas respecto a la contaminación, entonces las empresas alemanas, francesas, inglesas, etcétera, han trasladado sus mismas plantas con toda la tecnología a la China, han contratado algo de personal chino y justamente porque en la China no habían estas restricciones medioambientales. Ya veíamos en la última Olimpiada que han tenido que cerrar varias fábricas porque las emisiones sobrepasaban lo permitido, bla, bla. Entonces ya obviamente por la gran cantidad de industrias que se han trasladado ha sido una de las consecuencias. Menor proteccionismo en algunos casos, en otros casos mayor proteccionismo, porque es justamente una de las reglas o una de las instrucciones que los estados le dan a las aduanas para proteger, permitir, no permitir que ingresen los productos. Expectativas cambiantes de los clientes, evidentemente cuando hay nuevos productos, nuevas tecnologías, todo es cambiante, entonces hasta las necesidades de los clientes van cambiando, ¿no? Y ahí vemos, obviamente en este tiempo con mayor razón, algunas cosas se han dejado de utilizar y otras sí se han incorporado, etcétera, etcétera. Discontinuidades tecnológicas que ya hemos visto, que es la forma natural de obligar a las personas, a las empresas, a que migren a las tecnologías. Nosotros nomás sufrimos cada que aparece una nueva versión de Windows, aparece un nuevo Office, entonces cargamos y nos pide que ya no nos soporta, entonces que hay que ir a una nueva versión de Harvard y hay que comprar el nuevo y etcétera. Y ahí nos están entre el software y el hardware nos están ahí obligando a migrar a nuevas tecnologías, a adquirir nuevos y dejar la tecnología antigua porque ya no hay, porque ya no es compatible, etcétera, etcétera. Surgimiento de bloques de comercio, ya hemos visto, empezando por la Comunidad Europea, el bloque de los países de Norteamérica, ¿no? Canadá, Estados Unidos, México, aquí hemos hecho el bloque de la Comunidad Andina, el bloque del Mercosur, tenemos el tema de Centroamérica, por el otro lado tenemos los tigres del Asia, etc. Entonces todos han empezado a hacer grupos. Hoy China-India, Chindia, que le han llamado, hay un libro con esa denominación Chindia, y a eso se suma Pakistán. Se supone que son un bloque que podría dominar la economía en la próxima década. Bueno, China ya salió con su gusto, tiene un excelente socio como la India y ahí le va jalando a Pakistán para que entre los tres puedan alcanzar esos objetivos. Son reglas que se siguen. Competencia global, protección de la propiedad intelectual, que en este lado de Sudamérica no tiene mucho eco, ¿no? Ahí tenemos al Perú que copia con mucha facilidad, Bolivia tampoco se queda atrás, y con mayor o menor
proporción los otros países como Colombia, Ecuador, etcétera, son un poco más, un poco menos respetuosos de la propiedad intelectual. Igual van copiando y probablemente Estados Unidos, Europa son las regiones, los países que más conciencia tienen sobre este tema de la propiedad intelectual. Competencia con anterioridad a la salida del mercado, y eso es evidente. Hoy no necesitamos salir de nuestras casas. La competencia está en nuestras puertas, entonces vemos ahí toda la tecnología en el marketing que hace y obliga a eso. Competencia intra y entre grupos de empresas desde la década del 80 como una estrategia que han optado las empresas, ya no ser guerras entre empresas, sino hacer guerras entre corporaciones, entre grupos de empresas, etcétera. Entonces ahí hemos visto toda la estrategia y la ingeniería financiera que hacen para hacer este tipo de negocios, producto de la globalización. Esas son las características. A veces muchos de estos temas no los sentimos, no los vemos porque en nuestro país no es grande como mercado productor-consumidor. No es un país con mucha población, tenemos apenas 10, 11 millones de habitantes, ¿sí? Cuando el Perú nos dobla, cuando ciudades como Lima o ciudades como el DF, Sao Paulo tienen mayor población que Bolivia entera, etc. Entonces, somos todavía un país muy pequeño y probablemente por eso no sentimos todas estas cosas que pasan a nivel mundial con las grandes empresas, las grandes corporaciones que hacen los negocios de esta forma, ¿no? Para entrar o aterrizar este tema, ¿sí? Según la Real Academia de la Lengua, algunos dicen que es española, pero es Real Academia de la Lengua simplemente, la globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. Es una tendencia, ¿no?, que ya tiene varias décadas, ¿sí?, que ha alcanzado su propósito, ¿no?, de tener una dimensión mundial y sobrepasar las fronteras. Entonces, empresas globales que tienen, como las franquicias, presencia en todos los países, ¿sí?, en forma directa, en forma indirecta, a través de representantes, a través de oficinas, etcétera. Entonces, eso es lo que han buscado, ¿no?, las empresas grandes, tener presencia global, ¿no?, a través de romper las fronteras, utilizando la globalización. Esta globalización, ¿qué hace? Exige a las empresas, primero, que tengan que hacer un aprovisionamiento global, ¿no? O sea, compramos donde los productos sean más, o los materiales sean más competitivos, ¿no? Entonces, no sé, yo recuerdo, ¿no?, aquí en Bolivia compraba un producto poliéster, ¿sí? Poliéster compraba en $11 el kilo. Ese mismo producto lo compraba en Ecuador en unos $9. Ese mismo producto después lo traía de Japón en $5. Y ese mismo producto lo traía, no de China, de ahí cerca, que se llama Tailandia, en $3. Y ese mismo producto en crudo lo traía en $1, ¿no? Entonces, pensar que solamente te vas a quedar en tu región, tu país, ahí cerca, con tu fuente de aprovisionamiento, siempre y cuando te dé ventaja, ¿sí?, en precio, en calidad, en una de las características. Pero el pensamiento es que tu aprovisionamiento tiene que ser global. Las empresas han pensado, y las empresas hoy, su aprovisionamiento es global, ¿no? ¿De dónde no podemos comprar? Hoy con el courier, ¿sí?, podemos traer de cualquier parte del mundo. Con el comercio internacional, con el transporte aéreo, terrestre, marítimo, férreo, podemos traer de cualquier parte del mundo.
Esto exige llegar a clientes más lejos. Entonces, hoy podemos llegar a Estados Unidos, podemos llegar a la China, podemos llegar a Australia, entonces podemos llegar a cualquier parte del mundo. La competencia está en sus puertas. Obvio, si los productos llegan de la China, productos llegan de la India, de México, ahí está. Centrarse en satisfacer al cliente. Entonces, esto que ya lo veníamos pensando desde la década del 60, después de la crisis financiera. Entonces, la crisis financiera preocupaba a las empresas a que tiene que haber rédito económico. Después de la crisis financiera se ha pasado a que no, el tema de las empresas no es el rédito económico, es satisfacer al cliente. Satisfacer al cliente va a traer mayor venta, fidelidad, etcétera, y por lo tanto ventas, y eso va a generar utilidad. Entonces el pensamiento ha sido desde la década del 70 satisfacer al cliente. Es una carrera contra el reloj y ahí está la respuesta de la logística. Entonces, ¿quién es número uno? El que llega primero, el que tiene una buena logística para hacer que las cosas lleguen, ¿sí? Desde el mercado de suministros, que lleguen al mercado, al cliente. No sirve de nada el producto que con tanto esfuerzo lo hacemos, que se quede en el almacén. Eso tiene que llegar al cliente. ¿Cuándo? Ahí, en el momento oportuno, ¿sí? Hemos pasado la época de panetones, que llegue el panetón ahora es tarde, tardísimo, ¿sí? La próxima semana ya se festeja San Valentín, que en Estados Unidos regalan rosas, ya tienen que estar las rosas en Estados Unidos. Que compran, ya tienen que estar los chocolates, ya tienen que estar, o sea, hay una logística y después vamos a ver algunos indicadores como es el lead time, ¿no? Entonces, ¿cuándo tiene que estar? Tiene que estar para tal fecha, de ahí se distribuye y tal día están en los escaparates, todo el mundo listo. Entonces, tenemos unos tiempos y ahí los gringos, y voy a decir gringos en general, que son todos los europeos y americanos, exigen una puntualidad y exigen que tu logística sea de relojero. Por eso es una carrera contra el reloj. Sí, tiene que ser un reloj suizo ahí, sin fallas. Exige a las empresas un enfoque de servicio. O sea, hoy no sirve de nada de que solamente le vendas. Te vendo y te las entiendes. No, mañana aparece otro que le va a dar producto y servicio y le va a dar otras cosas más y entonces vos vas a quedar fuera. Entonces eso exige de las empresas. Y existe mayor agregación de valor. Entonces buscamos y siempre hablamos de esto, ¿no? Tenemos que vender con mayor valor agregado. Y hoy escuchamos, bueno, todo este año hemos escuchado el plan, el famoso modelo económico, social, productivo y no sé qué, bla, bla, que dice que vamos a hacer la industrialización. Y ahí si revisamos libros de economía, vamos a encontrar libros de 1900, donde se pone como políticas la industrialización, ¿no? Entonces, nosotros modernos, con nuestro propio modelo, bla, bla, etcétera, estamos trayendo políticas de hace 120 años en la que vamos a decir, yo tengo la solución, hay que industrializar. Eso ya lo han planteado hace 1900, hace 120 años los economistas. Entonces, ¿qué modelo económico, social, productivo, revolucionario, no sé qué cosas nos están planteando que es producir con mayor valor agregado? También ese cuento que le lleven al chapare, pero al resto no. La solución es competitividad. Y venimos hablando de la competitividad probablemente los últimos 40 años, ¿no? Mayor competitividad, para mayor competitividad, mayor productividad, eficiencia, eficacia, etc. Y venimos y hemos introducido herramientas para la producción, para las ventas y nuevas herramientas como el Lean Manufacturing, etcétera, todas buscando mayor competitividad. Ese es el camino, la solución para todos esos problemas que nos ha planteado, que nos va a seguir planteando la globalización, ¿sí? Y si hacemos una revisión de la competitividad, ¿sí? La productividad ha sido probablemente una de las primeras, uno de los primeros elementos que se buscaba
cuando ha aparecido la primera, la segunda era de la industrialización, ¿no? Productividad, producir más con menos. Después ha aparecido el tema de la rentabilidad, la crisis financiera. Antes de la crisis financiera, el tema era la rentabilidad. ¿Sí? Rentabilidad. Entonces, si el negocio vende, tiene que haber rédito para que podamos reinvertir. Ese era el concepto que tenían las empresas. Y eso les daba competitividad. Después se ha pasado a entender al mercado. ¿Qué quiere el cliente? El mercadeo. Entonces, como herramienta ha aparecido el mercadeo. El mercadeo permitía anticiparse. Y hoy todavía vamos a ver con el tema del Big Data y todo eso, que seguimos aplicando el mercadeo, ¿no? Entender qué quiere el cliente. Y ya después aparece el tema de la calidad, ¿no? Con los japoneses. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando intentan reconstruir su país, decimos que era nuestra filosofía y la calidad. Porque no era salir y vender, ¿no? Era salir y ser el número uno. Ahí la política de los japoneses, ¿sí? ¿Quién es el 10? Volkswagen se convierte en el 0 y así vamos a mejorar la calidad. Ya ha mejorado y Japón se ha convertido, mucho tiempo ha estado pisándole los talones a Estados Unidos para ser la mayor economía del mundo. La guerra la ha perdido con la China, lamentablemente. La China también ha entendido que hay un tema de calidad, ¿no? Pero más que la China entender este tema de la calidad, ha entendido que es el tema de logística. ¿Sí? Vamos a revisar cuando veamos el tema del transporte. De los 10 puertos más grandes del mundo, 8 son puertos de la China. De los 10 puertos más grandes del mundo, 8 son de la China. ¿Sí? De los aeropuertos, y vamos a ver toda la infraestructura logística que tiene para meter y sacar materiales, porque también China es un gran comprador de muchos materiales, porque no tiene todo. Entonces, ha desarrollado una capacidad logística en todos los sistemas de transporte que, así como hoy les hablo y vamos a ver después en diapositivas, de los 10 puertos más grandes del mundo de carga, 8 están en la China. Uno debe estar en Europa y el otro en Estados Unidos. Listo. Y Latinoamérica ni figuramos en los 20 más grandes puertos, por ejemplo, ¿no? El puerto más grande que tenemos en este lado de Sudamérica es el puerto de Santos, ¿no? Hay a unos cuantos kilómetros de Sao Paulo, que es el puerto que alimenta a la ciudad de Sao Paulo y a toda la industria del estado de Sao Paulo. Entonces, pues la respuesta ha sido la logística, y esto lo ha entendido muy bien la China, y se ha agarrado de esto, aunque con prácticas ilegales, ¿no? Había una temporada, finales del siglo pasado, en la que la China no ha entrado a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, porque no tenía prácticas legales, ¿no? La China tenía barcos fábrica, o sea que cargaban los materiales y durante la transportación terminaban de fabricar, embalar, etcétera, y llegaba a Estados Unidos en menos tiempo que lo que llegaba de México, que está a su lado, ¿no? Y obviamente menos tiempo de los otros países de Europa y de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo lo hacía? Obviamente con prácticas ilegales que no estaban reconocidas, y por eso la China no ha podido ingresar en la Organización Mundial del Comercio muchos años y no era miembro. Habría que revisar si es miembro hoy de la OMC. Entonces, el tema de logística, ¿sí? Otra vez agarramos un modelito, la cadena de valor del profesor Michael Porter, donde, que ya hemos visto, tenemos dos tipos de actividades primarias, o actividades principales, o actividades que generan valor, y las actividades de apoyo, ¿no? Ahora, dentro de esas actividades de
de apoyo, por ejemplo, está el abastecimiento, que nosotros vamos a ver después de esto, que entra, sí, evidentemente de apoyo, no genera valor, pero es fundamental, ¿no? Porque si hacemos mal las compras, estamos fregados, ¿no? Porque ya hemos invertido dinero, va a estar inmovilizado, cambiar, lo que sea, va a llevar tiempo, entonces involucra el tema de mucho cuidado en el tema de las compras. Pese a que no genera valor, es el inicio, ¿no?, de todos los procesos. Las actividades primarias que sí generan valor son la logística interna, las operaciones, la logística externa, ¿no?, el marketing de las ventas y el servicio. Todo lo que hemos hablado aquí está, pero haciendo énfasis en estas dos, probablemente tres con las operaciones, porque dentro de la planta también tenemos logística, que es cómo vamos a mover los materiales dentro de la planta, en las diferentes operaciones, los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, ahí dentro de la cadena de valor aparece la logística, ¿sí? Y si nos vamos a un concepto más grande, más amplio, que es la cadena de abastecimiento, vemos que tenemos un mercado de proveedores, ¿sí?, donde sea, ya hemos visto en la globalización, cualquier parte del mundo, esto puede ser cualquier parte del mundo, nuestro proveedor va a implicar transportes, todos los transportes que vamos a ver, llegamos a la planta, hacemos las operaciones, otra vez aquí hay logística interna, transporte, llegamos a, y según lo que hemos diseñado, podemos tener diferentes estructuras de distribución, ¿no?, diferentes canales, mayoristas, minoristas, detallistas, etcétera, depende cómo está estructurado el mercado. Hay mercados que ya vienen estructurados muchos años, no se puede cambiar, hay algunos que sí, etcétera. Entonces esto también ha sido muy dinámico. ¿Qué es lo importante de esto? Que los productos, los servicios lleguen a los clientes. Y en la cadena de abastecimiento a través de la logística, movemos materiales, entonces va a haber un flujo de material, ¿no? Movemos, aquí hemos comprado celulosa, vamos a mover hasta que llegue aquí y sea un cuaderno. Movemos información, acompañado al material tiene que ir información, entonces información de qué, cómo, cuánto, todo. Y tiene que ir dinero. Entonces yo estoy trayendo, entonces tiene que haber un flujo de dinero de retorno, o sea, hay que pagar para que me despaches. Entonces va a haber materiales, información y dinero que se va a movilizar en la cadena de abastecimiento. ¿Quién es el encargado de hacer esto? La logística. Entonces, vamos a algunos conceptos, ¿sí? La cadena de abastecimiento, lo que en inglés se denomina supply chain, ¿no?, comprende todas las actividades asociadas con el flujo y transformación del producto desde materias primas, que puede ser desde la extracción incluso, hasta el consumidor final. Entonces, la cadena de abastecimiento va desde el abastecimiento, el proveedor de materias primas, hasta el consumidor final. O sea, entonces, aquí hay intermedios, no nos interesa eso. La cadena es todo, es desde que tenemos la materia prima, insumos y todo, hasta que llega al cliente. Eso es lo que tenemos que mover. Que dentro de esto hay varios actores. También cada uno cumplirá con su rol, ¿no? Entonces, mayoristas, minoristas, detallistas, productores, acopiadores, etcétera, etcétera. Ejemplos. Entonces, tenemos, por ejemplo, una industria farmacéutica, ¿sí?, donde andan buscando dióxido de cloro. Entonces, materias primas para esto, materias primas, ¿sí?, todos los químicos, a la planta, a la droguería, a la farmacéutica, producción, centros de despacho, y ahí tenemos varias formas, ¿no? Exportaciones, clientes institucionales, las cajas, los hospitales, etcétera, o cadenas de farmacias, cadenas, entonces son más grandes, y estas cadenas distribuirán a las farmacias, a las más pequeñas, etcétera. Al final todos llegan al cliente. Entonces ese es el funcionamiento de una
cadena de suministro de la industria farmacéutica. Y si empezamos a revisar, todas las industrias tienen su cadena de abastecimiento diferente porque tienen coyunturas diferentes. La industria, por ejemplo, vitivinícola, ¿sí? Tiene su época de cosecha, por lo tanto va a haber un tema de acopio. Entonces se va a copiar y después pasarán a la transformación, ¿no? Se almacenan en las bodegas, etcétera, y en algunos casos, como son líquidos, se puede transportar en contenedores, etcétera, distribución a granel, etcétera. Entonces la estructura depende cómo es el negocio. La industria láctea, igual. Pues aquí ya trabajamos con productores ganaderos, productores de leche. Entonces, probablemente esta sea la parte, no sé cuál es más complicado, si la distribución o el acopio. Se piensa que en esta industria la clave es el acopio, ¿no? El ordeñar, el almacenar, el transportar, todo esto para que llegue a la planta con las mejores características posibles del producto, sin que le estén adulterando la cantidad, sólidos, líquidos, sólidos en suspensión, contenido de grasa, todo eso, ¿no? Para que sea más fácil los procesos, las operaciones en la planta, podamos producir, despachar a través de SEDIS y después ver, ¿no? Cómo es cómo vamos a hacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, son centros regionales, entonces irán a la central norte, sur, este, oeste, atenderán supermercados, clientes, instituciones, desayuno escolar, bla, bla, etcétera, etcétera. Entonces ahí se establece cuál va a ser la forma, ¿no? La industria de la impresión, ¿sí? Tiene su propia logística, proveedores de papel, de pliegos, de materiales, bla, bla, hasta que podamos entregar estos productos a las empresas, grandes cuentas minoristas, internacionales, depende cómo vamos a estructurar el producto, los participantes de esta cadena y cómo está configurado, ¿no? Decíamos que todos hemos hecho una introducción para definir lo que es la logística, ¿no? Una definición probablemente la más sencilla y que es fácil de recordar, es que la logística es hacer que las cosas lleguen donde necesitan estar. ¿Sí? La logística es hacer que las cosas lleguen donde necesitan estar. ¿Sí? Entonces, hoy hay un partido de fútbol, juega Bolívar con Deportivo Lara, tiene que estar Bolívar en la cancha para que el partido empiece 6:15. Entonces tendrán que salir del hotel con un cierto tiempo, tendrán que haber llegado de acuerdo a normas que dicen que partidos internacionales tienen que estar 24 horas antes, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? Que pueden hacer reconocimiento de todo eso. Entonces hay normas, regulaciones en todos los sectores, no solamente estamos hablando de la industria, sino... Entonces, pero en todos los casos, en cualquiera de las logísticas que hablemos, en todas las logísticas que hablemos, esta es una definición muy sencilla y muy fácil de aplicar y interpretar. La logística es hacer que las cosas lleguen donde necesitan estar. Entonces, vamos a producir vacunas. Entonces necesitamos materias primas. ¿Sí? ¿Qué productos químicos, bla, bla? Necesitamos el material biológico, ¿no? Todo eso. Y había un gran problema en la fabricación de vacunas porque no había la suficiente fabricación de los frasquitos, de los envases para las vacunas. Entonces ahí tiene que entrar la logística. ¿Cuántos millones de vacunas vamos a producir? Necesitamos 20 millones, necesitamos 20 millones de envases para la vacuna. Eso implicará que de un frasquito salen 10 dosis, salen 2 dosis, entonces necesitaremos 10 jeringas, 10 esto, etcétera, etcétera.
Eso ya harán los cálculos, los de aprovisionamiento, etcétera, con su plan de compras. El encargado de logística se tiene que encargar de hacer llegar de un... Esta es la definición más sencilla, ¿no? Hacer que las cosas lleguen donde se necesitan estar. Esa es la labor de la logística, ese es el concepto de la logística, ¿sí? Entonces, yo necesito estar mañana en Cochabamba, entonces el departamento de logística me comprará el pasaje, hará el itinerario, bla, bla, para que yo esté a tal hora donde tengo que estar, supervisar, hacer mi trabajo, lo que corresponde. Sencillo. Los materiales, lo mismo. Las personas, movemos personas, etcétera. Productos. Una definición un poquito más trabajada. La logística es la gestión del almacenamiento y del flujo de mercancías, servicios e información a través de una organización. ¿Vale? Tenemos una organización, no estamos diciendo que sea industrial, es una organización, ¿sí? La federación, ¿sí? El Club Bolívar, una empresa que exporta madera, cualquiera. La logística es la gestión del almacenamiento, ¿sí? Porque en todos esos, vamos a ver más adelante cuando veamos Incoterms, en todo el movimiento no coinciden los transportes. Por lo tanto, no coinciden los transportes, tienen que ir al almacenamiento. Entonces, el almacenamiento, a través del flujo de mercancías, los servicios, información. Entonces va a fluir eso, los materiales, la información, a través de una organización, como habíamos visto en la cadena de suministros, ¿no? Y no le hemos puesto dinero. Un concepto más elaborado, que probablemente involucre muchas más variables. Nos dice que la logística es la acción del colectivo laboral. Entonces dice, todos los miembros de la organización es el colectivo laboral. Todos los miembros de la organización van a estar en acción para garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos de materiales. Flujo de materiales, ¿no? Desde que llega la materia prima, entra la operación 1 hasta la última, el almacén, y ahí está listo para despachar. Va acompañado de información, ¿no? Desde que llega información, hay que dar de alta en el sistema las materias primas, todo el flujo hasta que salga. Y financiero. Desde fuentes de origen. ¿Qué son las fuentes de origen? Nuestro mercado de proveedores, ¿sí? Estoy comprando de la China, entonces mi mercado de proveedores. Desde la China vamos a traer hasta la planta y después por la planta el producto y va a seguir hasta sus destinos finales. Entonces, ¿cuál es el destino final? Vamos a producir para Estados Unidos. Entonces, de la planta tenemos que hacer que llegue a Estados Unidos, el destino final, que deben ejecutarse en forma racional. ¿Por qué? Porque hoy, más que antes, los recursos son más escasos, ¿no? El gobierno habla y dice que la reactivación y que hay harto empleo, que no sé qué, y nosotros vemos, porque vivimos y sentimos y vemos todos los días, cómo el Estado, y en nuestro caso la universidad, no puede contratar personal porque no hay dinero, y el poco personal que está contratando, se le está contratando con menos recursos, se le está pagando sueldo básico. Entonces hay una, no sé si mentira o desinformación, porque la situación laboral se ha vuelto más reducida y más deprimente, porque al trabajador ya no le contratan con las leyes laborales, le contratan con un contrato civil, por lo tanto no tiene seguro, no tiene vacaciones, no tiene beneficios, no tiene aportes, etcétera, etcétera. Entonces las condiciones laborales se han vuelto peores. Yo no sé qué lectura hace el gobierno y dice, el desempleo ha bajado, no sé, si el desempleo ha bajado, entonces ha aumentado el autoempleo, que es el comercio informal, ¿no? Entonces, ustedes harán sus lectores, pero yo es lo que veo en todo lo que es lo público, y en lo privado es peor, ¿no? En lo privado es peor. Entonces, se tiene que ser racional porque cada vez tenemos menos recursos, coordinada con el objetivo de proveer al cliente, ¿qué cosa? Nuestros productos y servicios, que hemos hecho todo el esfuerzo desde traer desde un lugar, procesar y llevar nuestro producto o servicio al cliente. A ese producto y servicio que le vamos a entregar tiene que estar en cantidad. Hoy no solamente nos preocupamos de la cantidad, nos preocupamos de la calidad,
nos preocupamos de los plazos, del tiempo y del lugar demandado. Entonces aquí entra un Incoterm, ¿sí? Pero entran aquí todo lo que hemos visto del camino de la competitividad, ¿sí? Buscamos calidad, buscamos cantidad, tiempo, plazos y lugar. Ahí le tenemos que entregar. Si hacemos eso, vamos a tener un cliente satisfecho y que probablemente nos va a volver a hacer un pedido. Entonces, la clave es la logística, ¿sí? Con elevada competitividad, seguimos en el camino de la competitividad y garantizando la preservación del medio ambiente. Además de tanta cosa que nos exigen hoy, ¿no? Hasta ahí estamos con harto trabajo en competitividad. Hoy nos piden que garanticemos la preservación del medio ambiente. Eso que significa que tenemos que incorporar a nuestro equipo de logística un experto en Green Logistics, ¿no? Entonces, que sea amigable, que sean productos reciclables, que recuperamos nuestros envases, que esto, que lo otro, que se va a poder reutilizar, nuestro envase se va a poder convertir en otra, etcétera. Y ahí entran todas las técnicas, todo lo que se hace en temas de Green Logistics para poder cumplir con esto. Otro concepto que ya hemos visto, bueno, hay un concepto bastante completo, este es un concepto bastante completo de logística, ¿sí? Pero un concepto que ya hemos visto también en cadena de suministros, hemos dicho que es la secuencia de operaciones, de proveedores, perdón, la secuencia de proveedores, es decir, la secuencia de actores, que contribuyen a la creación y entrega de una mercancía o un servicio a un cliente final. Toda la cadena. Entra el productor primario, el secundario, el terciario, y entran todos los actores y cómo se estructura. Entonces es la cadena de suministro. Y es más grande. Por eso cuando dicen, hay que estudiar en lugar de logística, cadena de suministro, sí, está bien, pero entonces tendríamos que tener dos materias, una que estudie la logística y otra que estudie la cadena de suministro, que es el Supply Chain Management. No sé si sea necesario. Yo creo que con que aprendamos logística, ya tenemos herramientas como para que podamos ser autodidactas o en un posgrado ver administración de cadena de suministros. La cadena de abastecimiento es porque es un poco más complicado. Yo puedo controlar mi industria, pero de ahí que me pase información mi proveedor, en algunos casos sí, mi proveedor que está en el extranjero me facilita todo eso, ¿no? El cliente de afuera también, porque me pasa sus fichas de productos, hay información, hay comunicación, me dan acceso a sus redes, a su intranet, etcétera. Sí, pero en Bolivia, entonces, pedirnos que aprendamos a manejar esto, cadena de abastecimiento, probablemente para las grandes empresas, ¿no? Grandes empresas, cervecería, yacimientos, tal vez ahí podría funcionar, pero de medianas para abajo, pymes, o sea, con suerte, se lleva bien la contabilidad, ¿no? Entonces, pedirles que manejemos una cadena de suministros y pedirles, como en algunos casos les piden, tiene que manejar un software que tenga todo y tiene que tener un ERP. Cuando el ERP, una aplicación, vale 100,000, 200,000 dólares, que es 10 veces lo que vale la empresa. Entonces, son cosas que a veces se pide que son una locura, ¿no? Entonces, las cosas como son nomás, ¿no? La cadena de abastecimiento es la coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales del negocio. Después vamos a ver, complementario a esto, que una solución a esto es la terciarización, y de las tácticas y de estas funciones dentro de la compañía particular a través de actividades dentro de la cadena abastecedora. Entonces, vamos a ver también la cadena abastecedora. La gestión de la cadena de suministros es gestionar de forma efectiva y al mejor costo posible. Entonces aquí al mejor costo posible, porque dentro de esto yo lo puedo traer por avión, lo puedo traer en carretera, lo puedo traer aéreo, marítimo, etcétera. Entonces va a depender de los costos posibles, los flujos, movimientos, inventarios de productos terminados e información relativa a los mismos desde un lugar de origen a un lugar de destino para satisfacer las necesidades del cliente.
Si revisamos esto, gran parte de esto está en la definición de logística. Pero la cadena de suministro es más grande porque aplica a todos los actores de la cadena de suministro, ¿no? Otro elemento clave que tenemos es la filosofía de negocio. Entonces, la forma de hacer los negocios con sus clientes y sus proveedores, entonces nos va a exigir... ¿Dónde está? Ya. La cadena de suministros, por tanto, incluye actividades, nos va a exigir actividades asociadas a los inventarios, adquisición de materiales, almacenamiento, producción, tránsito y entrega a clientes. Por citar algunas actividades que todo lo que hemos dicho implica, ¿sí? Por lo tanto, las actividades son planificadas, ejecutadas y monitorizadas bajo las reglas establecidas por la empresa. Entonces, es una condicionante de la cadena, que podamos compartir información. Entonces, si no podemos compartir información, no vamos a poder hacer nunca cadenas. Entonces, aquí es un poco complicado. Y deben estar en línea con los niveles de servicio al cliente que se hayan establecido, así como otros objetivos fijados. Probablemente en una organización grande que tenga sus sucursales, divisiones, plants, etcétera, etcétera. Dentro de esto, los elementos de la logística, la gestión de materiales, ¿sí? Suministro, excepción de materias primas o productos semielaborados para su uso posterior, flujo de materiales, ¿sí? Distribución física, y después ahí entra una especialidad que es la distribución física internacional, y eso implica que tenemos que ocuparnos, que probablemente nosotros no, pero de esto ya viene el pronóstico de la demanda, a no ser que venga aquí ya un plan de compras, que están las compras. Si no viene eso, entonces vamos a tener que ir un paso adelante, pronóstico de la demanda, sí, que algunos lo incluyen como estudiando los modelos que tenemos, otros prefieren partir desde las compras y tenemos un plan de compras. Eso va a implicar tener un plan de requerimiento de materiales, una lista de materiales y un plan de compras, planear la producción, inventario de manufactura, almacenamiento, manejo de materiales, empacado industrial, etc. Entonces hay todo lo que son tareas propias de la producción, ¿sí? Además, inventarios de artículos terminados, planeación de la distribución, procesos de órdenes, transportación, atención al cliente, planeación estratégica, tecnologías de información, comercialización, ventas, etc. Entonces, si empezamos a ver todos los elementos de la logística, entonces estamos viendo que es toda la empresa, que la logística, porque la logística es transversal. Entonces, ¿con qué objetivo? Los objetivos de la logística y los objetivos y metas de la logística, como hemos visto en la definición, ¿sí? Es entregar el producto adecuado en la cantidad precisa, solicitada, comprada, ordenada, en el momento exacto, ¿no? Entonces vamos a atender San Valentín, entonces tiene que llegar tal día. No llega ni un día antes ni un día después. Tiene que llegar tal día. Entonces ahí necesitamos logística. Y al costo mínimo, al mínimo costo. Entonces no es a cualquier precio, o sea, la logística no se hace a cualquier precio, ¿no? A no ser que sea de emergencia. Pese a eso, buscamos el menor costo. Entonces, las respuestas para entregar el producto adecuado y la cantidad precisa, tiene que haber flexibilidad. Para la cantidad precisa y el momento, fiabilidad en la entrega, que lo que vamos a hacer sea confiable, fiable. El momento exacto y el costo mínimo, tiempo de espera de entrega. Entonces vamos a manejar ahí un concepto que son los lead time, los tiempos. Y finalmente el costo que está asociado con el inventario, ¿no? Entonces, el inventario está asociado a un costo. Porque los inventarios finalmente son costos. Hemos visto que los modelos de inventarios son producto de los costos, ¿sí? Para terminar, los pasos logísticos que tenemos que hacer son aceptar un pedido de cliente y entregar todas las tareas según correspondan en los diferentes departamentos, recibir e introducir, control de crédito, autorización, compromiso de entrega, etcétera. Y vamos a ver más adelante cuando veamos compras, por ejemplo,
Vamos a ver la administración por procesos, entonces vamos a ver todos estos flujos. Pedido a proveedores, predicción de la demanda, planificación de la producción, gestión de inventarios, entrega al cliente, etcétera. Y de las otras tareas más que hemos visto, podrían incorporarse, pero muchas pertenecen a otras áreas que tienen que hacer su trabajo, ¿no? Muy bien. Este capítulo a modo de introducción para que nuevamente cuando veamos a alguien que habla de la logística en la tele y le esté echando la culpa a la logística y decir, escuchaba hoy en las noticias y decía, Uruguay desde el año pasado viene con su plan para el censo 2023, que lo van a aplicar el 2023, el próximo año. Y en Bolivia, que lo vamos a hacer el 2022, creo que hasta el día de hoy no hay el plan de cómo se va a hacer, no se sabe quiénes lo van a hacer, cómo se no hay el plan. Entonces, Uruguay viene trabajando, va a estar 3 años en el tema, que va a tener mucho componente de logística, hacer un censo tiene mucho componente de logística, hacer que las cosas lleguen donde tienen que estar. Entonces hay que hacer llegar a las personas hasta el último rincón del país, ¿no? Con los materiales, preparar a la gente, que van a tener los formularios, que le van a poner su sticker de censo, etcétera, etcétera, todas las disposiciones, todo eso, primero que parte de una planificación y después la logística se va a encargar de la ejecución, de que las cosas lleguen donde se necesita que estén, ¿no? Y en todo esa organización que se va a encargar del censo, entonces habrá pues un departamento de logística, habrá un departamento de planificación, de compras, etcétera, de tecnologías, de procesamiento de datos, etcétera. Después que recojan toda la información, habrá que transcribir, procesar, ordenar, etcétera, etcétera, y listo, ¿no? Entonces tendremos un producto que va a ser el censo, pero es un trabajo que lleva muchas horas de planificación y también llevará muchas horas de aplicación de la logística y para tener el producto final. Entonces, cuando escuchamos y después, cuando no va a funcionar el censo, así, es que ha fallado la logística. Habría que preguntarnos si ha fallado la logística o no ha habido un adecuado plan, ¿no? Porque para hacer las cosas tiene que haber primero un plan y después entraremos en acción y entrará la logística cuando se la necesite, ¿no? En las diferentes áreas, para las compras, para mover la producción, la logística de producción, la logística de distribución, etcétera, la logística de exportación, el comercio internacional, etcétera, etcétera. Entonces, según sean las actividades, ahí entrará a apoyar, a dar el servicio correspondiente para que funcionen las cosas, ¿no? ¿También? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, está todo claro. Clarísimo, ¿no? Súper. Muy bien. Así me gusta. Ya cuando empecemos a ver los otros temas, ahí vamos a empezar a hacer ya algunos cálculos, ¿no? Porque necesitamos calcular la base imponible, impuestos, etcétera, que a veces, bueno, no nos interesa porque no es nuestro trabajo, pero nosotros tenemos que ver porque tenemos que calcular el precio final de los materiales, precio final de venta de los productos, eso va a involucrar algún Incoterm y todas las tareas que implicará eso, todos van a tener costos, ¿no? Y como manejamos todo eso, después manejamos indicadores, ¿no? Para ver cómo está nuestro desempeño y llegaremos a los KPIs logísticos para ver cómo andamos en competitividad de estos servicios respecto de unas industrias con otras, ¿no? Muy bien, si no tienen ninguna pregunta más, les dejo ahí con bastante tiempo para que vayan a buscar sus pipocas, las cosas que necesitan para ver el partido. Los que les interesa ver el partido, los otros se irán a hacer su
sus actividades. Entonces, si no hay una pregunta más, nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde. No está habilitado. ¿La asistencia qué? No, no está habilitado. ¿Por qué será? No sé, entonces eso no está. Ya, dame un segundito. Porque no lo he habilitado. Ahora lo voy a habilitar. Ahora, ¿cómo anda, Joel? ¿Está habilitada? Sí, ahora sí. Ah, muy bien, bárbaro. Entonces, el tema y vemos el día lunes. Tengan un buen resto de jornada, que gane su equipo favorito, que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta el lunes. Luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta el lunes, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.